Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Ortega y yo les voy a hablar sobre Juan Rulfo y su cuento El llano en llamas. Bueno, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació el 16 de mayo de 1917 en Sayula, Jalisco, y murió el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Fue un escritor, guionista, fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. Su reputación se asienta en dos obras narrativas tituladas El llano en llamas y su novela trascendental Pedro Páramo, publicada en el año de 1955. El llano en llamas es el título de una recopilación de cuentos del escritor ya mencionado. Su primera publicación fue en 1953. Este libro cuenta con 17 cuentos, siendo el número 8 El llano en llamas. Historia. Este cuento relata desde un criterio distintivo las guerrillas efectuadas en el México revolucionario. El cuento narra la guerra entre los bandos de Petronilo Flores y Pedro Zamora, y cómo poco a poco el número de guerrilleros desciende. Es narrado por el personaje El Pichón. Sus personajes son Petronilo Flores, líder del gobierno; Pedro Zamora, líder de los revolucionarios; La Perra, hombre de parte de los revolucionarios; Joseses, hijos de La Perra; Armancio Alcalá, el cual hacía recados y cartas a Pedro Zamora; y la esposa del Pichón. Lo humano que se puede identificar es en Pedro Zamora, que es relatado como un líder verdadero, cuidador y conocedor de sus hombres, una persona de confianza tanto como para que los revolucionarios lo siguieran como si fueran ciegos. Y también en las acciones guerreristas que narra el cuento. Lo mexicano se identifica en el ambiente que se desarrolla, en el llano, un lugar seco y que no luce nada bien, deslindando el nombre del cuento. Se desenvuelve en las décadas de 1940 y 1950 en México, tras haber dejado atrás la Revolución Mexicana. En lo rulfiano se considera en la forma narrativa tan cruda de ciertas realidades mexicanas. ¿Cómo se adapta a nuestro contexto actual? La violencia actual con la que vive un mexicano, las luchas constantes contra el gobierno y los cárteles que buscan desbaratar tantos sitios, inculcando miedo en diversas comunidades que en vez de aportar bienestar, se consigue todo lo contrario. Y, de igual forma, la violencia contra las mujeres. En este cuento, El llano en llamas lo considero una historia buena con un enfoque totalmente realista sobre diversas situaciones que se dan o que se dieron en un México caótico. De igual forma, cómo refleja las acciones y las consecuencias que podría traer cada toma de decisión que relata en el libro, y cómo es que va mostrando sobre todo la acción de matar a una persona de una forma tan cruda, y cómo es que desencadena tantas problemáticas. Entonces, siento que la lección de este libro sobre todo se basa en pensar antes de actuar, o en lo particular, a mí me refleja eso, que seamos más pensativos antes de tomar diversas decisiones que pueden afectar no solamente nuestro presente, sino a futuro, y, y cómo es que podríamos evitar todo eso. Es un libro con una buena narrativa, un lenguaje sencillo, colonial. Siento que la mayoría de personas que lo lean pues lo pueden entender, pueden analizar las situaciones, analizar la lectura y comprender lo que el autor nos puede dar a entender. Entonces, es un buen libro que trata sobre emoción, sobre drama, sobre injusticia, sobre todo en este caso, en
cómo es que acciones pues no estando en su mano de pues personas que viven en ciertas localidades, pues no están en sus manos y llegan a sufrir mucho por causas del gobierno, de guerrilleros. Entonces, siento que es un libro en el cual podemos relacionarlo muchísimo a la situación actual que vive México, sobre todo, y que vive el propio mundo. Entonces, yo claramente y ampliamente lo recomendaría que, que continuáramos leyendo, sobre todo los demás cuentos que puede traer el, el libro en principal. Entonces, creo que es un buen aporte literario. Concluyendo que Juan Rulfo representa y refleja a través de sus personajes la tipicidad de ciertos lugares, englobando todos sus problemas socioculturales. No olvidemos que las obras de Rulfo, primordialmente Pedro Páramo, son el parteaguas de la literatura mexicana, la cual trajo consigo el fin de la novela revolucionaria, permitiendo pues que se hicieran experimentaciones narrativas a mediados del siglo XX en México. Eso sería todo de mi parte y muchísimas gracias.